Bueno, bienvenidos nuevamente a Impuestos en Bolivia. Agradecerles por su participación. Estamos acá con el colega, con la licenciada Marta Silva, que es una experta en tributación, junto con el máster José Luis Olmos, quienes por su vasta experiencia que tienen, vamos a efectuar el presente panel analizando sobre la situación tributaria actual en Bolivia. Es importante que veamos esta situación de mano de los expertos que le entienden a todo esto. Juntamente con ambos miembros de la Cámara de Empresas Consultoras de Auditoría y Contabilidad, el licenciado José Luis Olmos, socio de Auditools, Servicios Empresariales y Tributarios SRL, y la licenciada Marta Silva, igual consultora independiente y de la consultora Silva de Auditoría y Contabilidad. Bueno, vamos a empezar justamente acá preguntándolo aquí al licenciado José Luis Olmos sobre su opinión de qué pasó con la ley del SIN y las leyes tributarias en los últimos años. Me gustaría saber. Gracias. Gracias, licenciado Víctor. Bueno, lo siguiente, en realidad las resoluciones normativas de directorio han constituido una fuente dinámica y en cierta medida no tan benignas para los contribuyentes. Muchas veces han sobrepuesto a principios incluso de legalidad, donde se entiende que desde lo que es la ley, la norma, la prelación, los decretos, etcétera, directamente incluso se han tomado atribuciones para poder emitir algunas consideraciones, las cuales no han sido propiamente desprendidas o con una motivación de aclaración a la misma norma de prelación se entiende. En algunos casos. Esta dinámica que se ha ido presentando, básicamente, en algunos casos sí ha favorecido a los contribuyentes, pero más en otros ha confundido y ha hecho de que evidentemente se distorsionen algunos conceptos y básicamente se pueda generar un estado de crítico, de caos, porque muchas veces por cumplir o entender algo que de pronto no estaba tan claro, entonces más bien en lugar de aclarar, no nos han aclarado, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay una confrontación bastante fuerte en lo que son el manejo de los principios tributarios, ¿no? Y básicamente en el principio de legalidad y universalidad. ¿No? Okay, estas resoluciones, además de que no se cuenta con un directorio, como se entiende, ¿no? Eso también es un aspecto que no es legal, ¿no? Entonces, si bien todos acatamos y por la presión y básicamente nuestra energía la derramamos dando cumplimiento a estas normas que son de la administración tributaria, que supuestamente tienen un efecto aclarativo, pero no siempre llega a ser así. Llegan incluso a violentar algunos derechos de nosotros como contribuyentes. Excelente, mi estimado licenciado José Luis Olmos. Licenciada Marta Silva, referente a este punto, se está cumpliendo las leyes tributarias. Sabemos que son antiguas, pero también muchos colegas en su análisis sabemos también que no es mala la ley, a veces que no se cumplen las leyes o se malinterpretan. Pero también existe la tecnología, se modificó con la ley 812. ¿Qué opina de frente a esto? También los cambios que hubo con la ley 812 y referente a la resolución administrativa. Se cumplió la ley del SIN, no se olvide que la ley del SIN nombraba un directorio mediante la Cámara de Diputados y Senadores. Parece que hace 14 años no se nombró. Me gustaría saber su opinión, estimada licenciada. Bien, buenos días a los colegas. Un gusto participar con ustedes. En mi opinión y de manera general, es difícil darle un porcentaje, pero yendo desde el fondo de la situación tributaria, del sistema tributario en el país y de los componentes tributarios del país, es decir, la política tributaria, legislación tributaria y administración tributaria como un sistema, que deberían trabajar necesariamente retroalimentados para llegar a un buen puerto en el logro de los objetivos planeados, en mi opinión, en gran medida no se cumple.
Y no se cumple fundamentalmente porque empezando de la administración tributaria, como bien decía el colega, se están sacando normas desde hace más de 14 años, normas simplemente a condición de emergencia, como el caso de las resoluciones normativas de directorio. Todas las resoluciones normativas del directorio desde hace 14 años a la fecha están saliendo que deberían, bajo la norma legal que solo respalda emitir normas al presidente en situación de emergencia. Por lo tanto, esa es una situación por la que la administración tributaria no está cumpliendo. Sin embargo, por otro lado, la ley creo que no está cumpliendo a cabalidad por el hecho de que puede no ser mala, pero ya no obedece a los tiempos actuales. No se olviden que la ley 843 data de hace más de 30 años atrás. Entonces, la situación económica y la coyuntura y qué sé yo ha cambiado. Tenemos un comercio electrónico muy dinámico, tenemos una serie de situaciones totalmente distintas en el área actual y para mí no se está cumpliendo. Pero lo más importante por lo que no se está cumpliendo es porque en el tiempo actual quizás se están haciendo los mejores esfuerzos, probablemente con esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero no hay una profunda reforma de política tributaria en pro de ser sostenible las recaudaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una administración tributaria que a veces excede o excedió, digamos, de sus atribuciones, pero no se ha ampliado el universo de contribuyentes, no se ha aplicado el principio de equidad y capacidad contributiva, no se aplica el servicio de igualdad, el principio de igualdad de la ley que establece no solo el Código Tributario, sino las propias garantías constitucionales. Entonces, desde mi punto de vista, ya es momento de hacer una reingeniería de todo lo que significa política tributaria, legislación tributaria y, por supuesto, administración tributaria. Bueno, mi estimado colega, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cuál fue la situación tributaria en los últimos años? La verdad que me llamó la atención, como ven, estos 14 últimos años, los contribuyentes han estado saliendo. Por eso es que hay la opinión, presión a los profesionales libres bajo presión tributaria. Clausuras, confiscaciones, rechazos a las modificaciones, marchas, protestas, toma de impuestos nacionales. Es más, los importadores de autopartes en la parte aduanera califican y denuncian a la aduana que es injusta. Compramos en $2 en Japón y la aduana nos cobra 84.44. Toda esta situación que está ocurriendo en estos últimos 14 años, en realidad, ¿qué es lo que no cuadra? Pues, porque ¿a qué se debe? ¿Existe presión tributaria? ¿Existe fiscalizaciones dirigidas? ¿Existe depuración de facturas? Personal del SIN con conocimientos o sin conocimientos, gerentes que querían cumplir una meta. O sea, me gustaría saber su opinión, estimada licenciada Marta Silva, por favor. Gracias. Sin duda que existe presión tributaria y la mayor presión tributaria la establece el propio Código Tributario. El tributario, a diferencia de otro tipo de códigos como civil, como no sé, de ciudad de familia, etcétera, penal, ustedes saben que hay un código tributario y hay un código de procedimiento, perdón, un código penal y hay un código de procedimiento penal. En el tema tributario, en el Código Tributario, la característica desde mi punto de vista es que en un solo compendio de normas se habla de la forma y del fondo. Se habla del procedimiento. Entonces es un código bastante amplio desde mi punto de vista, ¿sí? Que requería ya en el año 2003 una profunda reglamentación y muchísimas reglamentaciones que a la fecha no han salido. Por lo tanto, esa es la primera situación. La segunda situación, coincido. Presión permanente, pero para mí direccionada. Absolutamente direccionada, pero no transparente en los justificativos por saber por qué estoy haciendo estos controles o a estas empresas o a estos contribuyentes. O por qué dejo de hacer. Cuando la ley 004, la propia Constitución y la 1178, al ser nosotros la 2341, la ley del procedimiento administrativo, que bien no son de carácter tributario, obligan a todos los servidores públicos que están en la administración pública a observar esas normas. Por lo tanto, la presión se hace mucho peor
y la falta de transparencia que están obligados por ley a hacer. A ver, les recuerdo, colegas, cada vez hacen rendición de cuentas las autoridades o no nos invitan a rendición de cuentas. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay una ley que les obliga, pero la rendición de cuentas debería ser para todo tipo de autoridades. Y aquí nadie nos dice cuál es el método de selección, de por qué se va a fiscalizar a este contribuyente o se deja de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Con relación al tema que planteabas específicamente, por ejemplo, el Código Tributario establece que solo puede aplicarse determinación sobre base presuntas cuando se dan determinadas circunstancias. Pero ¿qué escuchamos en la práctica? Con la mayor facilidad, o hacemos esto, o puedo aplicar esto más, como que haciéndonos un favor en disminuirnos supuestamente la base imponible. No hay ningún favor. La determinación tributaria cuando es de oficio o por parte de la administración tributaria debe ser sobre base cierta. Salvo determinadas circunstancias puedo aplicar base presunta. ¿Qué quiere decir? Que también la carga de la prueba tiene que estar en parte en la administración tributaria. Por eso el ejemplo que tú hablabas de aduana, ¿no? Respecto a subir la base imponible, etcétera, etcétera. Y eso pasa no solo en aduana, pasa en impuestos, pasa en una serie de situaciones. Entonces, para mí, la presión tributaria existe y existió. Entonces, pero de manera muy poco transparente. ¿Qué opina mi estimado licenciado José Luis Olmos referente a de que si existe presión tributaria, existió presión tributaria, existe fiscalizaciones dirigidas? Referente a este tema, por favor, estimado licenciado. Gracias, licenciado Chuga. En realidad yo pienso que las herramientas que se han utilizado o las armas que se han utilizado no han sido nobles, porque definitivamente los fiscalizadores han tenido variables que no son propiamente transparentes. En realidad el hambre de recaudar y las impuestas obviamente desde la cabeza de la administración ha hecho de que prácticamente los fiscalizadores utilizan una discrecionalidad elevada a un 200%, porque además de entrever aspectos políticos, porque las denuncias a ciertas empresas que no iban de acuerdo al anterior régimen, el anterior gobierno, obviamente hacía de que sean castigadas y sancionadas con aspectos de fiscalización. Más allá de eso, los criterios que se han ido naciendo básicamente de interpretaciones motivadas por el recaudar, que básicamente han rayado han sido irreverentes y prácticamente han tocado la raya más allá de lo que implica lo técnico. En algunos casos, básicamente se han aplicado ciertos procedimientos que no van dentro de la coherencia técnica. Entonces, esto ha hecho que obviamente exceda más allá de lo que está, más allá de lo que es la configuración misma de nuestro sistema, que ya tiene de por sí muchas fallas, nuestro sistema tributario, en el sentido de que hay bastante carga tributaria. Entonces, adicionando esto, obviamente ha hecho de que eclosione en una protestas, e incluso que han llevado, obviamente, a cerrar algunos negocios y obviamente ha evitado de que uno pueda tener esa oxigenación y esos emprendimientos que uno quiere poner, ser transparente y todo, han sido coartados, ¿no? Entonces, y más aún las empresas que ya estaban establecidas, obviamente con estos machetazos, podemos decir, han ido, obviamente, siendo menos productivos, disminuyendo su capacidad y obviamente pues no han tenido esa motivación. Entonces desde ya hacen falta obviamente los cambios, aparte de lo que es la discrecionalidad y la aplicación de las técnicas, entre comillas, vamos a decir, de algunos fiscalizadores, hace falta notoriamente un cambio, un análisis en el cambio de nuestro sistema tributario, naturalmente. Y para mí, siempre ha sido la base, o sea, de esta perforación, obviamente, la falta de equidad que se ha dado en la creación de los regímenes especiales. Eso ya todos lo sabemos, pero siempre ha habido una presión muy fuerte económica de ciertos sectores que han impedido que estos regímenes desaparezcan.
Yo creo que si se aplicaría o tenderíamos a hacer una reducción de los impuestos y haciendo una distribución más equitativa, tendrían que sí o sí desaparecer estos regímenes especiales. Gracias, mi estimado licenciado. A consecuencia de todo esto, nació una coordinadora hace mucho tiempo y pedía un nuevo código tributario para escuchar su opinión de ustedes, la anulación de multas por errores numéricos, lo que hablábamos, anulación de las UFBs, la universalidad de facturas, la prescripción, la media a nivel Latinoamérica creo que está entre 3 y 2 años, en Bolivia con la 812 lo aumentaron, el defensor del contribuyente, que hay varios analistas que parece que coinciden con esto, la prescripción de deudas por muerte o fallecimiento del titular, porque lamentablemente lo dejan a los hijos que no saben nada con unas deudas, salvo sea con derecho inventario, lo determina también el Código de Familia, la eliminación de multas sancionatorias, institucionalización de cargos en impuestos con personal capacitado, revisión de casos especiales. ¿Qué opinión tiene sobre estas propuestas que hacía en su debido tiempo el contribuyente? Y creo que en la actualidad siguen vigentes por lo menos unas 9 propuestas. Mi estimada licenciada Marta Silva. A ver, particularmente, prácticamente con todos los puntos que está señalando, yo estoy de acuerdo. Okay. Estoy de acuerdo por 2 razones. Porque a lo largo de la historia a nadie le gustó pagar impuestos. Pero es menos doloroso pagar impuestos cuando uno ve el beneficio de pagar impuestos. Y ahí están los ejemplos del primer mundo. Pero no solo hablar de los países del primer mundo. Hay también países más pequeños donde ves el beneficio de alguna manera individualizado. Para hablar de un país cercano, Perú, la SUNAT tiene un sistema, una superintendencia de administraciones tributarias bastante interesantes, pero tiene también, si bien no se llama precisamente defensa al contribuyente, hay un comité mixto, público-privado, que permite evaluar la calidad de las administraciones tributarias respecto de cómo trabajan cada funcionario y se asignan responsabilidades, como también en el caso de los contribuyentes, para no ir muy lejos. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo. En algún momento, en el 2016, tú has sido parte también, licenciado Churgar, donde pedíamos que por favor se reglamente lo que viene a ser el artículo 68 del actual Código Tributario, que habla de los derechos del contribuyente. Y ocurre que es uno de los pocos artículos que tiene el Código Tributario donde habla de los derechos del contribuyente. Pero teníamos una viceministra, me van a disculpar con toda sinceridad, una viceministra con la que no se podía hablar, una situación diferente. Porque si tú, por ejemplo, pedías una solicitud de algo, o una respuesta por algo, o algún pedido tenías a la administración tributaria, ¿qué encontrabas? Muchas veces ni siquiera te contestaba, ¿sí? No sabemos cómo se selecciona la auditoría, no sabemos ni cuándo se inicia ni cuándo termina. Cuando hacíamos ver esas cosas, tampoco nos escuchaban. Bien, eso para mí, para hablar con relación al tema de defensa al contribuyente. Sin duda que el Código Tributario ha sido pensado para otro escenario, en el 2003, y nos tenemos que remontar al 2003. ¿Cuándo se aplica? ¿Desde cuándo? Nace prácticamente noviembre del 2003, ya casi 2004. Entonces, de ahí a esta fecha, imagínense los años que han pasado y cómo se ha movido la economía, la situación del país. ¿Sí? Las cosas han cambiado. Estamos en un mundo absolutamente globalizado, donde no nos van a preguntar cuán complicado es hacer una transacción económica y cuánto se nos complica porque tu sistema tributario esté difícil. El comercio electrónico, más en este momento en el cual estamos en una decreciente economía, por la situación que conocemos, necesitamos transacciones absolutamente ágiles y rápidas. Y un código tributario que nos amarre no nos va a dejar salir adelante. Entonces, ahora más que nunca se necesita analizar el código tributario. El tema del IVA, con relación al tema puntual de la universalización de las facturas, para mí ha sido claro. Toda factura tiene que tener una razón de ser y tiene que valer. El que no quieran hacernos reconocer, no nos están haciendo un favor, porque ya toda factura es universal. Es universal, tiene que valer.
tiene que valer. Entonces, y dos, la administración tributaria no ha cumplido su rol, porque no ha cumplido ni la ley 843 ni el decreto 21530 al no emitir norma específica por cada rubro diciendo que no se encuentra vinculado. Por lo tanto, no encuentro la norma contravenida. Lo que sí ha habido es la subjetividad y el capricho de ciertos fiscalizadores, que coincido con el fiscalizador Olmos cuando decía hay que estar a veces sujetos al buen humor del fiscalizador, diremos, ¿no? Y otro tipo de cosas. Indiscutiblemente la prescripción no debería ser más entre 3 o 4 y muy bien justificada. Pero hay un tema. ¿Por qué se ha dejado eso, el tema de la prescripción? Y se ha ampliado en estos últimos años. Es premiar a la inactividad y la ineficiencia de la administración tributaria. Y les habla alguien que ha sido parte de la administración tributaria hace unos años atrás. Sabíamos que no podíamos dejar prescribir más de 4 años y que teníamos que redoblar esfuerzos por cumplir lo que hay que cumplir. Pero fácil es sacar una ley que se amplíe 10, 8, 15 años y por último llegamos a lo que plantea acá esta presentación respecto a la herencia tributaria, le llamo. Dejar a nuestros hijos muchas veces con deudas que no son atribuibles y estamos sepultando generaciones. Estamos dándole una carga que por último el Estado, independientemente de los gobernantes, va a tener que solucionar en el tiempo. Por lo tanto, para resumir y para concluir y no excederme en la palabra, si no se flexibiliza un código tributario, si se lo hace más sencillo, sí, coercitivo, si vale el término, habrá medidas, no coercitivo, pero diremos, habrá la etapa de cobranza coactiva, etcétera, etcétera. Pero ante todo, eficiente, humano y realizable, la recaudación de este país, independientemente de quién la tenga a cargo, no va a ser sostenible en el tiempo. Y lo que yo creo, particularmente, y coincido con el licenciado Olmos, fíjense, se han ido cerrando empresas. Después de esta situación, ¿se van a abrir o se van a cerrar? Con mayor razón se van a cerrar. Entonces, es momento de reinventarnos y que la política pública fiscal, este es el momento de diseñar políticas públicas en las cuales realmente se pueda lograr sostenibilidad. Y para concluir este punto, con mucha satisfacción el día de ayer, pese a ser domingo, he leído, Domingo de Ramos, he leído una buena noticia, donde el ministro Núñez invita a que los sectores ayuden a hacer todo tipo de propuestas para combatir no solo el coronavirus, sino también hay que pensar cómo impulsamos la economía. Ojalá, y creo que estos espacios ayudan. Gracias, estimada licenciada. Licenciado José Luis Olmos, por favor, para complementar algo breve sobre esta situación. Gracias, licenciado Chuga. Exactamente, estamos viviendo una coyuntura bastante difícil y de pronto nacen inquietudes que realmente nos sorprendemos todos porque la capacidad y, digamos, creativa hace que en tiempos de crisis realmente esté bastante potenciada. Y eso es algo muy bueno porque estos cambios ya deberían darse mucho tiempo atrás. Sin embargo, bueno, como dice el refrán, nunca es demasiado tarde. Pero a costa, obviamente, de estar en un riesgo tan serio como es el de contraer el coronavirus. Bueno, yendo a complementar a lo que muy bien decía la licenciada, en realidad veo manifestaciones justamente de un ejemplo de la Cámara Nacional de Comercio y también de CADEX, que ya han hecho propuestas, han mostrado, como decía la licenciada, ya el gobierno ha dado esa amplitud, esa, digamos, esa apertura para que se puedan presentar propuestas. Y bueno, he ido analizando, viendo estas propuestas que, bueno, la mayoría en el aspecto tributario coinciden en la disminución de y eliminación incluso de algunos impuestos, ¿no? Y ya yendo a la pregunta concreta en cuanto a las protestas que han ido dándose anteriormente, justamente reclamando algunos aspectos del cambio en el nuevo Código Tributario, es evidente que el Código Tributario tiene aspectos muy positivos, pero también ha sido producto de bastantes partes, ¿no? Entonces yo creo que tal vez
no inmediatamente, pero sí a mediano plazo se debería ya haciendo una propuesta, o sea, ya trabajando ya nomás, pero presentarla en un mediano plazo, justamente haciendo una reingeniería de este código, que rescatando, obviamente, porque tiene partes que son bastante buenas, pero sí adaptando a la realidad tecnológica que estamos viviendo, a los cambios y retos que se están dando en la economía, y no solamente el código tributario, el código de comercio, el código de trabajo. Entonces también tienen que ser revisados y es el momento justamente para poderlo hacer. Aparte de eso, ya yéndonos, digamos, en el enunciado que estamos viendo en pantalla, obviamente estoy totalmente de acuerdo con la universalidad de facturas, ¿no? Se debería tomar en cuenta. Incluso a mediano plazo o largo, no sé, pensar en la desaparición de lo que es tal vez el RCI-IVA y crear un impuesto a la renta de las personas, ¿no? Esto también comprometería el hecho de que en el IVE desaparezca la modalidad de profesionales independientes, ¿no? Porque ya ahí ya se aglutinaría directamente a lo que es a la renta de las personas y tendría un tratamiento que comprometería a los demás impuestos, pero ya de específico, ¿no? Entonces ya no estaríamos mezclando, porque francamente el IVE tiene una dinámica tan particular y amplia que sorprende, pero a la vez también conjunciona aspectos doctrinales, técnicos, que nada tienen que ver en realidad cuando se incorpora un impuesto a la renta de las personas, ¿no? Entonces, y obviamente el IVA va tocando todos estos, muchos impuestos, donde obviamente permite que se puedan descargar y hacer, facilitar, digamos, el pago de ese impuesto. Otro aspecto que es importante está relacionado al defensor del contribuyente. Creo firmemente que debería crearse una, una organización, de pronto, no sé si privada, pero sí que conjuncione toda la normativa, porque estamos acostumbrados a ver que, digamos, el gobierno municipal saca sus normas, ¿no? O sea, en función al dominio del manejo de los tributos, ¿no? De dominio nacional, bueno, ya sabemos cómo va, ¿no? Pero algunas administraciones tributarias, que no es propiamente el Servicio de Impuestos Nacionales, no nos hace conocer su normativa, es muy interna, muy reservada, y obviamente que eso permite que haya una discrecionalidad y hasta una duplicidad en el cobro de impuestos, ¿no? Hemos visto el IMT, por ejemplo, que en algunas regiones se ha llegado a duplicar y eso es violenta en los derechos de los contribuyentes. Entonces, tiene que haber, yo pienso, paralelamente una institución que filtre, o una ONG, si quieren así verlo, que filtre todo esto y justamente que el contribuyente se sienta seguro, porque no puede haber esta amplitud tan grande que realmente hace que se emitan normativas, resoluciones, etcétera, que en lugar de facilitar, confunden al contribuyente y es más, violentan sus derechos. Totalmente de acuerdo, mi estimado licenciado. Es más, uno cuando tramita en el caso de impuestos municipales debería ser fácil, ¿va? Uno tiene que tardar, presentar requisitos y tarda bastante. Es importante. Vamos a pasar al otro punto con referente a los impuestos. Existe, como decían anteriormente, su opinión era de que se debe ampliar el universo de contribuyentes. Acá en Bolivia, de acuerdo a estudios realizados, existen sectores que están generando bastante riqueza y los impuestos son en base a la generación de riqueza, ¿no es cierto? El que gana más paga más y el que gana menos paga menos, principio, ¿no es cierto?, de capacidad contributiva. Entonces, acá en Bolivia se ha visto que hay especialmente un sector que muchos preguntaban que genera mucha riqueza, pero no pagan impuestos, no aportan. Tenemos acá el extracto de la historia de los impuestos en Bolivia, donde uno de los primeros impuestos en Bolivia era a la extracción de la coca. Creo que en este momento la coca legal para el boleo, como llaman en Santa Cruz, en el interior de la Curico, uno se levanta en las mañanas de Cotoca hacia Santa Cruz y todo el mercado La Pampa, como 50 puestos, están haciendo fila más que el pan.
Eso significa que están generando ingresos. Entonces, su opinión, por favor, referente a este punto. Estimada licenciada Marta Silva. Ok, gracias, Víctor. Hay algunos privilegios de ser de mujer. Bien, a ver, definitivamente yo estoy, hay poco que aportar porque creo que en realidad es, no diremos, diremos es un sentir social. Aquí también hay discriminación. Cuando unos contribuyen y otros no, ¿acaso no es discriminación? Es discriminación. ¿Por qué ciertos sectores sí tributan de una manera y otros de otra? Lo decía el licenciado Olmos. Los regímenes transitorios que se han convertido en eternos, de transitorio no tienen nada, que distorsionan economías. Cuando si uno analiza quienes entendemos bien el régimen general es un régimen que tranquilamente se puede manejar. ¿Por qué la gente no quiere entrar en el régimen general? O porque no quiere pagar un contador calificado, que ahí también tenemos que trabajar, ¿sí? Por un lado, o porque sencillamente tiene miedo porque otro le ha escuchado decir que le cobran multas, sanciones, un poco lo que decías con relación al accionar de la administración tributaria, de que sea más sancionadora que recaudatoria, aunque bueno, eso va de la mano, ¿correcto? Y con relación a ampliar el universo de contribuyentes, tiene que ser pues, equitativo y para todos. Y por supuesto, el tema de la coca, que sabemos cuánto genera. Pero hay una situación que yo nunca entiendo. Uno, para reclamar sus derechos, tiene que tener la moral de hacerlo. Y no me refiero a la moral de la convivencia nomás, sino, si usted tiene NIT y paga impuestos, ¿tiene o no tiene derechos? Tiene, pues. Pero si es una persona que se escabulla y no paga impuestos, puede dar lugar a que, bueno, uno piense cualquier otra cosa. Estoy utilizando el principio de la sana crítica, no un tema tributario. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿acaso no son parte de la sociedad boliviana? ¿Acaso para reclamar nomás son parte de la sociedad boliviana y no para generar? No, por eso estoy de acuerdo de que no simplemente estos sectores, el tema de, diremos, del sector dedicado al tema de la coca, sino inclusive tiene que haber una depuración de las actividades. Hay otros sectores que no están contribuyendo. Por ejemplo, quienes ven el tema del comercio electrónico, no está regulado en Bolivia. Y se realizan transacciones, ¿correcto? Pero mal que mal se dejan constancia de esas transacciones. Si a lo menos si lo haces a través de un banco. Pero si realizas actividades que no son transparentes y no te dejan una constancia donde haya una intermediación que dé certificación de una transacción, ¿qué podemos especular? El ser humano es, podemos especular. Tienen todo el derecho a trabajar en este rubro y en cualquier otro, pero sí tienen también la obligación de contribuir. Entonces, sí, señores, estaríamos ampliando un universo de contribuyentes, por un lado. Y por otro lado, si bien en las sociedades como la nuestra tienen que haber de alguna manera los regímenes mal llamados transitorios, sí, que no es el único país que lo tiene, sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen que haber un sistema de control absolutamente oportuno, eficiente y transparente. Gente que no deba estar donde no le corresponda estar, tiene que ser sancionada como corresponde. Solo así, o caso contrario, hay que hacer, así como estamos exigiendo el tema de la universalización de las facturas, ¿por qué no pedir la universalización de un solo régimen contributivo? Totalmente de acuerdo, estimada licenciada. Nos quedan unos 6 minutos. Por favor, de a 3 minutos me gustaría escuchar sus conclusiones, su propuesta, toda vez que sí mencionamos de que estas medidas del COVID son media paliatorias, por el momento están bien. Ya hemos mencionado lo que se sugiere para que después, ya sea gobierno quien venga, tenga que efectuar las acciones, modificando el código tributario. Sin embargo, vamos a empezar por el licenciado José Luis Olmos. Sus conclusiones, por favor, breve, para poder concluir este foro. Gracias, licenciado. En realidad, las propuestas que ya se están dando, que son de carácter inmediato,
justamente están dando, ya yo creo que van a empezar a dar sus frutos. Justamente tenemos que ver qué va a pasar con el desempleado, con las pymes, en realidad el efecto que se está produciendo el COVID en nuestra vida laboral, en nuestros ingresos como personas, como ciudadanos de a pie, como profesionales, etc. Entonces, yo creo que las medidas tienen que ser paulatinas, de pronto unas emergentes de la emergencia, valga el término, que estamos viviendo actualmente, que ya se están preparando y nosotros también como CAECO, entiendo que sí, lo hemos hecho y ya hemos estado trabajando también en eso. Y obviamente no solamente nosotros, hay bastantes, como les decía, por ejemplo, la Cámara de Comercio, etcétera, han estado presentando, más aún ya ahora con la luz verde, ¿no? De que las autoridades han dado lugar a que uno pueda hacerlo. Creo que el cambio en lo que tiene que haber, no solamente con fecha de prescripción en cuanto a la dinámica que se ha presentado, independientemente que se vulneren principios de legalidad, porque bueno, ha sido un decreto que ha salido, etcétera, mira justamente a atacar eso, porque en sí beneficia, no se sabe, nos va a beneficiar. Para escucharle a la licenciada Marta Silva, breve, por favor, sus conclusiones. Yo agradezco Okay, por ya, la participación. okay. Ustedes saben que Entonces, como lamentablemente conclusión, nunca. En conclusión, por favor, mi estimado licenciado. ya, como conclusión, deberíamos reducir el IVA ya a un 8%, ya, me parece interesante. Permitir el descargo de las facturas en todos los rubros. Y luego también pensar, ir viendo en la desaparición del IT, ya. Ir trabajando, tal vez no en este momento, pero sí ir viendo, y la incorporación de un impuesto a la renta de las personas. Mi estimada Y licenciada obviamente, Marta Silva, sus conclusiones, por favor, para poder cerrar el foro y le agradecemos mucho su participación. Mi estimada licenciada Marta Silva, ¿le escuchamos? Bien, sobre el tema yo primero en el Código Tributario propondría una flexibilización respecto de los temas de cobranza coactiva, porque bien planteabas tú y hemos visto que en el último tiempo la mora ha crecido increíblemente por las malas determinaciones y las exageradas determinaciones, primera cosa. La segunda cosa es el tema de ya el sistema tributario. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el licenciado para ser breve. Yo no priorizaría, pero bueno, lo pondría en el tapete el tema del IT, porque el IT es recaudatorio, pero distorsiona la economía. Con relación a la universalización de las facturas y una disminución, o es el IVA o es el impuesto a las utilidades del 25 al 20%. Bueno, les agradezco mucho, licenciada Marta Silva, José Luis Olmos, expertos consultores. Honestamente, les quedo muy agradecido. Espero que no sea la única oportunidad. Como miembros de CAECO, es que quiero que sigan generando opinión. Lo importante es generarla y hacer de que mejore la situación tributaria. Además, también es el compromiso como profesionales, ¿no? Dejar siempre algo en esta tierra como profesionales, no enseñar a los demás o no dar los lineamientos a los demás. Creo que uno pasa desapercibido. Muchas gracias, estimada licenciada Marta Silva, actualmente profesional independiente, tiene su consultora de servicios empresariales. Lo mismo el licenciado José Luis Olmos, Auditours, no licenciado, a su empresa Auditours, servicios empresariales. Les agradezco mucho y también agradecemos su participación. Muchas gracias.